Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, hay un mega operativo de la policía esta mañana en diferentes zonas de Bogotá, que comenzó en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Bosa, y llegó inclusive hasta el municipio de Soacha. Han detenido a muchos ladrones, entre ellos a los 4 que se entraron el 7 de febrero al restaurante Masa. Estos son ladrones que vienen asaltando casas y que estaban robando restaurantes. Entre los detenidos hay colombianos y venezolanos. Los primeros, repito, los 4 capturados confirmados ya esta mañana son los que se metieron a Masa, pero hay de otros restaurantes. Recuerden ustedes en esa epidemia de febrero cuando les dio por robar restaurantes en diferentes zonas de Bogotá y llegaban amenazándolos con pistolas, todo grabado en videos. Por eso dejaron pistas y por eso los están capturando esta mañana, una noticia todavía en curso. Ya les vamos a contar, ha sido la última, una noche de terror que se vivió nuevamente en el departamento del Cauca por ataques de disidentes de las FARC, los mismos que están en una negociación política con el gobierno nacional. Primero atacaron en Miranda, allí explotó un carro bomba muy cerca a la estación de policía, hay 4 heridos allí, daños cuantiosos en vidrios y en fachadas en ese pueblo lleno de gente humilde. El segundo ataque es un hostigamiento en el municipio de Corinto, relativamente cerca, también contra la policía. Estos disidentes que siguen atacando sin ninguna consideración, como en la peor época de violencia en Colombia. Unas disidencias que, a propósito, están mostrando sus dientes y el poderío en todo el país. También en el Catatumbo reaparecieron ahora en un plan diferente, inaugurando, entregando un salón de clases en una pequeña vereda de un municipio que se llama Teorama. Y en Arauca amenazaron con ponerle explosivos a todas las unidades militares. Ya les voy a contar, hablando de estos disidentes de las FARC, la increíble historia de uno de estos jefes que se porta como un traquetico, que mandó a matar a sus propios hombres porque no le cuidaron a la novia, según lo está contando esta mañana Inteligencia del Ejército. Tenemos muchas noticias y a propósito de estos que están en proceso de paz, el que está pactado con el ELN, el 7º ciclo de negociaciones con el ELN, sigue en vilo, en veremos, por cuenta de la actitud del ELN, que le adjudica al gobierno el congelamiento de ese proceso. Dice la guerrilla que los diálogos están suspendidos por culpa de campañas de desmovilización que está haciendo la fuerza pública, y diálogos regionales simultáneamente se quejan por lo que ocurre en el departamento de Nariño. Lo que está a prueba, por supuesto, es si ese proceso con el ELN tiene alguna seriedad y tiene alguna intención de llegar a buen puerto. Al final, ambos grupos con los que negocia el gobierno nacional, disidentes de las FARC y ELN, protagonizando noticias. Hablando del ELN, les contaré en segundos el testimonio del mejor amigo del Mane Díaz, que estuvo secuestrado hace ya 6 meses, reconociendo, este señor tiene el alias de Arenca, reconociendo que siendo amigo del Mane Díaz, fue también la ficha clave que utilizó el ELN para hacerle la trampa y para secuestrarlo durante varios días. Un secuestro que le dio la vuelta al mundo. A ese señor Arenca lo contactó un tal Octavio del ELN, le pagó una plata y el tipo terminó siendo el gancho ciego para ese secuestro. Noticias que vamos a compartir a partir de este momento. El gobierno nacional desmiente el Ministerio de Hacienda, dice esta mañana que no es cierto que vaya a haber una renegociación total de la deuda internacional de Colombia, que era el anuncio que había hecho el presidente Gustavo Petro, pero solo se refiere, y es la aclaración que está haciendo el Ministerio de Hacienda, que será solo sobre un crédito de $5.400 millones, no sobre toda la deuda externa de Colombia. Este crédito de $5.000 millones fue pactado a 3 años por el gobierno Duque en ese momento por cuenta de la pandemia. Y esa es la renegociación, menciona el presidente Petro a la directora gerente del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, que será con quien él quiere sentarse a renegociar especialmente plazos. Obviamente una renegociación que quiere Colombia todavía no aceptada. Les hablaré además de otro anuncio que hace el Ministerio de Hacienda, que dice van a subir precios diésel y ACPM en todo el país, menos para el transporte público y para los camiones que lleven alimentos, intentando evitar el impacto en la inflación. Se está imaginando, está trabajando el Ministerio de Hacienda en un chip con el que puedan subsidiar el ACPM para esos vehículos, los demás, los que no son transporte de carga de alimentos,
alimentos, otro transporte de carga o que no son el transporte público, camionetas, esas Toyota de las que habla tanto el presidente Petro, esas van a pagar un precio diésel reajustado. Han pasado 30 años, finalmente llegó, está en la cárcel del Bosque Barranquilla, el señor Jaime Saade, que está condenado en Colombia por el asesinato de quien fue su novia Nancy Mestre. Ocurrió la noche de Año Nuevo de 1994, han pasado casi 30 años. Finalmente, anoche terminó su extradición y terminó el camino tortuoso para la familia Mestre, que lo buscó por cielo y tierra. Lo encontraron en Brasil con una identidad y con una cara diferente. El señor Mestre ha sido el gran tema en las redes sociales. Llegó a una celda, ya está, amanece hoy en la cárcel del Bosque, tiene una condena, tendrá que pagar todos los 27 años, con esposas púrpura, custodiado por un escuadrón, solamente mujeres de la policía, en símbolo del rechazo a un típico delito de feminicidio, que en esa época no se llamaba así. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Es un gusto saludarlos. Vamos a hablarles esta mañana de muchas noticias. Otra vez racionamiento, a las 8 de la mañana vuelve el agua para los 286 barrios del turno 1 y arranca el racionamiento para 311 barrios de Fontibón, de Engativá e inclusive Cota, en donde hay muchas industrias, aquí vecino por el noroccidente de Bogotá, en Cundinamarca. Para esos habrá racionamiento, mañana es el turno 3 y así comenzamos una época que no está produciendo el ahorro que esperaban las autoridades de Bogotá. Hay un sobreconsumo en estos días, dice la empresa de acueducto y alcantarillado. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes 12 de abril. Hace 63 años fue el primer viaje del hombre al espacio. Si ustedes lo recuerdan, fue Yuri Gagarin. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se adelantan varios allanamientos de hombres de la SIJIN de la Policía Nacional, la CIPOL, que comenzaron desde las 4 de la mañana, están en la localidad de San Cristóbal, la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Bosa y en el municipio de Soacha, tratando de capturar a esos delincuentes que en los últimos meses han robado en varios restaurantes de Chapinero, Usaquén y la localidad de Teusaquillo. La escalada terrorista comenzó en el municipio de Corinto, norte del Cauca, pasada las 7 de la noche. Hombres vestidos de civil y armados con fusiles ingresaron en motocicletas a la cabecera del pueblo y desde varias esquinas atacaron a disparos la estación de policía. Los policías atrincherados soportaron el ataque durante casi 3 horas. Minutos después, otros terroristas activaron un carro bomba en el centro de Miranda. La explosión dejó 2 civiles que transitaban por el lugar heridos de gravedad. Ando por acá chismoseando con mi papá, pero es un carro bomba, ¿verdad? Estos ataques fueron atribuidos a la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC, que hacen parte del llamado Estado Mayor Central, cuyo principal cabecilla es alias Iván Mordisco. El general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto número 2. Estamos acosando, asediando las diferentes estructuras de la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño, especialmente. El presidente Duque nos endeudó, ese fue el papá de la deuda, nos endeudó. Y este es un tema que quiero que se sepa también. Colombia buscará renegociar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Un anuncio del presidente Gustavo Petro que se da luego de meses de quejas de su gobierno por la decisión del presidente Iván Duque y su equipo de pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional en lugar de hacer lo que él propuso en su momento, prender la máquina de billetes en el Banco de la República. Yo voy a hablar con la señora Griogeva, se llama, ¿cierto? Griogeva, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar, nosotros pagamos, pero en el largo plazo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está estudiando un modelo que permita excluir del alza del precio del diésel a los vehículos de pasajeros de transporte masivo y a los que movilicen alimentos. Entonces estamos avanzando con el Ministerio de Transporte en hacer una identificación mucho más clara de cuál es el parque automotor que hoy en día hace el transporte de alimentos. El gobierno y el ELN se encontrarán hoy en Caracas para tratar de descongelar la mesa de diálogos de paz, un proceso que se encuentra en crisis por la decisión del gobierno de apoyar los diálogos regionales en el departamento de Nariño.
Tensión política luego de que en medio de un foro de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtiera que el presidente Gustavo Petro estaría buscando un camino de facto para lograr su Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto de emergencia. Y el ministro Osuna, en su cartera de justicia, anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se van a presentar ante la opinión pública. La respuesta por parte del Ejecutivo la dio el ministro de Justicia, Néstor Osuna. No es cierto, el presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto ni cosa que le parezca. Todo esto ha sido transparente. Sí, acepto los cargos. El mejor amigo del Mane Díaz, papá de Luis Díaz, aceptó su responsabilidad en el secuestro del padre del jugador del Liverpool. Según la investigación, alias Arenca lo entregó al ELN. Según el fiscal, él dijo a los helenos en qué punto iba a estar el papá de Luis Díaz para que se lo llevaran. Cuando se llega a ese lugar de los hechos, se estacionan delante de un portón, usted desciende del vehículo. Mientras eso sucede, sobre las 16:50, unos minutos después, 2 motos con 4 personas llegan por la puerta trasera del vehículo. Uno de los asaltantes aborda al señor Luis Manuel Díaz, tomándolo del cuello, amenazándolo y lo ingresa a la parte trasera del vehículo. Alias Arenca pagaría una pena de por lo menos 12 años de cárcel por secuestro simple. Después de 30 años, finalmente Jaime Sabe Cormane fue trasladado hacia la ciudad de Barranquilla para empezar a cumplir con su condena por el asesinato de Nancy Mestre ocurrido en enero de 1994. Este hombre pasó su primera noche en una celda de la penitenciaría El Bosque. A las 8 de la mañana arranca el segundo día de racionamiento de agua en Bogotá. Hoy le corresponde a la zona 2, que comprende 311 barrios de las localidades de Fontibón y Engativá y la zona industrial de Cota en Cundinamarca. Habla Alfred Ballesteros, director de la CAR. Tenemos el agregado norte en un promedio del 54.82%. Allí están, recordemos, los embalses del Neusa, Cisga y Tominé. El agregado sur, donde tenemos a los embalses de Chisacá y Regadera, está en un 40-21%, unos niveles estables. Y el sistema Chingaza, desafortunadamente, sigue en una curva descendente. Nuevamente el presidente Gustavo Petro arremetió contra la CPS y el Congreso de la República. Los acusó de ahogar al país. Porque nos están ahogando y ahorcando. Entre los CPS y eso de los CPS pareciera un grupo guerrillero, y de los CPS y la política del Congreso, que cree que el presupuesto se puede estirar y que consiste en la actividad política en entregarle el dinero público a los ricos. Hayan subido al hijo de puta de Tarazona sin preguntar, Roñero. Ayer se presentaron manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional. Colapsaron la calle 26, la carrera 30 con 45. Esto como mecanismo de presión para protestar contra la designación de Ismael Peña como nuevo rector y para convocar una constituyente universitaria. A eso se suma que desde el lunes pasado hay una toma del edificio Uriel Rodríguez de la Universidad Nacional por parte de 30 encapuchados. Contra su voluntad y con miedo, permanece el único vigilante de la Universidad Nacional que custodia el cerebro del alma mater, el centro de control. Los muchachos vinieron, golpearon la puerta, violento, que iban a sacar, que iban a quemar este centro de control, que esto no le servía a la universidad. La verdad que es bastante estresante estar aquí privado de la libertad. No salgo porque sé que van a quemar el edificio. Murió en Las Vegas, en Estados Unidos, O.J. Simpson, uno de los futbolistas más importantes de la Liga de Fútbol Americana, que fue declarado no culpable por el doble homicidio de su esposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goldman. Naciones Unidas denuncia que tras la salida de las tropas israelíes del sur de Gaza, encontraron destrucción generalizada en la ciudad de Khan Yunis, pero además detectaron que el terreno está plagado de bombas sin detonar, mientras sigue creciendo el temor a una retaliación de Irán y a una guerra directa del régimen de los ayatolá con Israel. Francia le pide a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Irán, el Líbano e Israel. Los equipos colombianos tuvieron acción el día de ayer en competiciones internacionales. Millonarios perdió 3-2 ante Bolívar por Copa Libertadores, mientras que Alianza sorprendió a Cruzeiro y le empató sobre la hora por Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio.